El tema de hoy es la verdad divina de salvación. Um, Existen muchas enseñanzas que nos hablan acerca de la salvación. Algunas enseñan de que posiblemente si eres buena persona, si no le haces daño a nadie, tú tienes la salvación asegurada en tus manos. Pero ahora vamos a entender que la salvación es totalmente diferente a esas doctrinas. Y vamos a estudiarlo conforme a la Biblia. Quiero tomar 3 puntos importantes en lo que es la salvación del creyente. Uno de ellos es, el primero, la elección divina. ¿A qué se refiere cuando decimos la elección divina? Estamos hablando de que la salvación no proviene del corazón del hombre. La salvación es un plan que Dios pone en el corazón de las personas para que puedan ellos recibir ese regalo que es la salvación. El apóstol Pablo en Romanos 8:29 nos habla acerca de lo que es ese regalo y dice así: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Recuérdense que cuando Cristo asciende a los cielos, se va con el Padre. Entonces, dice que Él es el primogénito de muchos. Quiere decir que nosotros somos coherederos con Cristo de la salvación. Pero nos está indicando que solo a los que son hechos conforme a imagen de su Hijo. ¿Qué quiere decir esto, a imagen de su Hijo? Quiere decir que nosotros debemos de reflejar un cambio en nuestras vidas cuando nosotros venimos a Cristo y lo aceptamos como nuestro verdadero y único Salvador. Como les decía, la elección divina quiere decir de que es Dios quien provee, quien nos hace partes de la salvación. En primera de Pedro 1:2 dice que Él nos eligió antes. En Efesios 1:4 habla también de que antes de la fundación del mundo, Él ya nos había escogido. Como podemos ver, es Dios mismo quien provee esa salvación, quien escoge a los que han de ser salvos. Recuérdense también que en el libro de Hechos habla de que el Señor iba agregando los que iban a ser salvos a la iglesia. Eso quiere decir que es Él quien los atrae y los lleva hacia esa salvación. El punto número 2 que quiero tomar es la muerte vicaria de Cristo. La palabra vicaria, esa se refiere a que es alguien que toma el lugar de otro voluntaria, libre, ¿verdad? Un acto voluntario y libre. Eso quiere decir la palabra vicaria. Entonces, quiere decir que Jesucristo fue el sacrificio vivo, agradable ante Dios para que nosotros pudiésemos ser aceptados una vez más en el reino. Recuérdense que hablábamos en la clase anterior que por el pecado, la desobediencia del hombre, el hombre fue movido del lugar donde había sido preparado para que él viviera. ¿Se recuerdan que hablábamos de el Edén y todo lo que Dios había creado para que el hombre pudiera vivir en ese lugar? Pero debido a la desobediencia, el hombre fue movido de allí. Entonces, pero ahora Cristo viene para nosotros poder volver a ese lugar que ya había sido creado para nosotros.
Cuando nosotros partamos de esta tierra, es un hecho que vamos a estar en ese lugar. Si Cristo no ha venido, si Cristo viene, definitivamente, automáticamente nos vamos a la presencia de Dios Padre mismo. Um, Recuérdense que viene un juicio también. Bueno, como les decía, es en Isaías 53, verso 6. Quiero que lo leamos en Isaías, verso 53. Perdón, capítulo 53, verso 6. Dice así. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí se está refiriendo a Jesucristo. Como les decía, no sé si se recordarán, el plan B de Dios era que si el hombre fallaba, para volverlo a traer al lugar donde Dios lo había colocado, necesitaba haber un sacrificio. Y Jesucristo fue el que aceptó esa carga. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, Él toma nuestros pecados y los lleva con sí o los tira. ¿Por qué tuvo que morir Jesucristo en vez de nosotros? Nosotros éramos los que estábamos, ya habíamos, por decirlo así, habíamos enfadado ya a Dios por nuestros pecados. Pero ¿por qué tuvo que morir Cristo? En Isaías también, en el capítulo 6, verso del 1 al 5, nos habla. 6, verso del 1 al 5, dice así. Dice, sí, Isaías 6, verso del 1 al 5, dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo, ¿cómo decía? Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Esto es bien importante, hermano. Jesucristo tuvo que morir porque Dios es santo, y al nosotros cometer la desobediencia para con Dios, su santidad fue ofendida. Entonces, por esa santidad que nosotros ofendimos, teníamos un pago, un castigo. Recuérdense que cuando le dice Dios a Adán, si comes de ese fruto vas a morir, entonces estaba diciéndole, yo soy santo, no hagas algo que vaya en contra de la santidad, porque eso te va a causar la muerte. Entonces, por esa razón, Jesucristo tuvo que morir. Al morir Jesucristo, Dios acepta esa ofrenda agradable para con Él y nos reconcilia. Jesucristo nos reconcilia con el Padre. Ahora, recuérdense que la palabra habla de que nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, dice. O sea, podemos estar en la misma presencia de Dios. Ahora, podemos hacerlo, pero necesitamos estar en santidad, buscando esa santidad que a Dios le agrada, porque Él es santo, Él no puede ver el pecado, no lo tolera. En Habacuc, también en el capítulo 1, en el verso 13, dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, no puedes ver el agravio. Entonces, quiere decir, Dios no puede ver
el pecado. Pero fíjense lo que sucede cuando Jesucristo da su vida. Jesucristo derramó su sangre preciosa para que nosotros fuéramos limpiados de todo pecado. Y esto no está en la Biblia, pero déjenme decírselo de esta manera. Yo pienso de que cuando el Padre me mira a mí y dice, wow, ese es mi hijo y está cometiendo pecado, viene Jesucristo y le dice, Padre, mírale, mírale bien cómo Él está. Él está cubierto con mi sangre y cuando yo estoy cubierto con la sangre de Jesucristo, Dios no puede ver el pecado en mí porque Jesucristo ya lo tomó. Ahora, yo tengo que estar arrepentido y alejándome del pecado. Sí, sí es una explicación lógica. Entonces, eh, otro punto importante es la obra que hace el Espíritu Santo dentro del cristiano. Recuérdense, hemos hablado ya de los dos primeros puntos. La elección divina, que nos dice de que Dios es el que nos escogió para ser salvos, nos eligió para ser salvos, pero no solamente nos eligió para ser salvos, también nos eligió para hablarles a otros y que otros también puedan tener la oportunidad de recibir esa salvación. La muerte de Cristo. Decíamos de que es el segundo punto. Decíamos de que la santidad de Dios había sido ofendida por medio de nuestro pecado. Pero Cristo viene y muere y derrama su sangre preciosa sobre nosotros. Así el Padre ya no podía ver el pecado en nosotros, sino la sangre de su Hijo amado. Y como su Hijo amado es santo también, entonces miraba la santidad de su Hijo reflejada en nosotros. Por esa razón nosotros recibimos ese regalo de la salvación una vez más. Y fíjense, me llama la atención que dice la palabra de que es la gracia, es un regalo no merecido. Eso es lo que Cristo nos entregó a nosotros. Nosotros no merecíamos ser salvos porque habíamos desobedecido a Dios, habíamos defraudado a Dios, habíamos ofendido su santidad. Pero viene Jesucristo y nos da ese regalo que es la gracia, el regalo no merecido. Me llamaba la atención una historia que escuché hace un buen rato que decía, estaba un hombre dueño de un banco, llega y tenía a un hombre de confianza que le había dado la autoridad sobre todo su negocio. Pero en determinado momento este hombre mira de que esta persona que él había puesto como en confianza le estaba robando. Y lo llaman y el hombre reconoce que le falló a su jefe. Pero el jefe le dice, ok, te voy a dejar ir, no voy a levantar cargos contra ti, no te van a llevar preso, te puedes ir. Pero al cabo de unos días dice que el hombre recibe una llamada y era su jefe diciéndole, quiero hablar contigo. El hombre se asustó, dijo, ya cambió de opinión, ahora me va a meter a la cárcel, merecido me lo tengo. Cuando llega, le dice, ok, me defraudaste, me robaste, hiciste algo que no, algo impropio, pero ¿sabes qué? Voy a hacer algo contigo. Te voy a dar la mitad de mis bienes. Te voy a hacer partícipe de todas mis ganancias. Te voy a comprar una casa y un carro. Y deja entre signos de interrogación. Este hombre merecía todo lo que el dueño del banco le estaba dando. No lo merecía. De igual manera, así nosotros con el Padre. No merecíamos el regalo de la salvación,
pero por la misericordia de Dios y su grande amor hacia nosotros, envía a su Hijo unigénito. Dice que para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces ese es Cristo. Por esa razón él tuvo que morir. Y el último punto que les decía, la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que ejerce ya la obra salvadora en el cristiano. Cuando nosotros fuimos escogidos, teníamos que tomar la decisión de aceptar esa salvación. Recuérdense que cuando usted, mi hermana, mi hermano, va y le habla a otra persona y le pone el plan de salvación, esa persona es libre de aceptarlo o de no aceptarlo. Dios ya lo tiene elegido, ya lo escogió para ser salvo a esa persona, pero él va a decidir si lo toma o no lo toma. El siguiente punto, si él lo toma, tiene que declarar con su boca que Jesús es su Salvador. Al hacer eso, el Espíritu Santo entra en acción a desarrollar la obra salvadora. ¿Cuál es la obra salvadora? El cambio de vida de este cristiano, de esta persona, el cambio de mentalidad. Recuérdense que la vida de un ser humano se rige por la mente, según el conocimiento que él ha recibido en el transcurso de su vida, es lo que él va a reflejar en el presente. Pero hay la posibilidad de que esto pueda cambiar. Y por eso vino Jesucristo, para cambiar la mente del ser humano. Y fíjense lo primero que hace el Espíritu Santo en el cristiano. Lo primero que hace es lo convence. El Espíritu Santo comienza por producir convicción en el creyente. En el Evangelio de Juan, capítulo 16. Juan, capítulo 16. Vamos a leer los versos 7 al 11. Dice así: Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando él venga, convencerá al mundo, fíjense, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Eso es lo que el Espíritu Santo, es lo primero que hace el Espíritu Santo dentro del creyente, ya desarrollándose la obra salvadora. Si el Espíritu Santo no ha convencido al cristiano de pecado, justicia y juicio, el cristiano sigue su vida normal. O sea, con las con su vida pasada, sigue de igual manera. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no ha empezado a hacer la obra salvadora dentro del cristiano. ¿Y qué se necesita para que el Espíritu Santo empiece a realizar la obra salvadora? Como les decía, decisión. El cristiano tiene que decidir: recibí a Cristo, sé que Él murió por mí, por mis pecados, ahora necesito cambiar mi vida y hacer algo diferente. Me llama la atención la historia de Zaqueo. Zaqueo, Jesús ya sabía que Zaqueo estaba ahí y que Zaqueo estaba arriba del árbol, porque dice la palabra que Jesús lo mira y le dice: hey Zaqueo, baja, porque es necesario que ahora pose en tu casa. Y cuando Jesús entra en la casa de Zaqueo, Zaqueo comprende que hay algo que tiene que cambiar en su vida, que la salvación ya está. Jesús ya lo había escogido. Jesús le dice: aquí está la salvación. Pero Zaqueo dice: si en algo he ofendido a los demás, lo voy a recompensar. Quiere decir que él estaba dispuesto a cambiar su forma de vivir. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu Santo lo había convencido. En ese momento él no lo entendía, porque el Espíritu Santo aún todavía no había sido derramado sobre la iglesia, pero ya ejercía la función. Otra cosa que hace el Espíritu Santo es que nos bautiza.
¿Cómo nos bautiza el Espíritu Santo? Nos bautiza dentro del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos que pertenecer al cuerpo de Cristo. En 1 Corintios, capítulo 12, ahí cerquita, hermanos. 1 Corintios, capítulo 12, verso 13. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdón, no es esa la cita bíblica. Primera de Corintios, estoy en segunda, perdón. Si es esa la cita bíblica, hermano. Perdón. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 13. Dice así: porque por un solo espíritu fuimos tomados, todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. ¿Se dan cuenta? El Espíritu Santo nos tiene que bautizar dentro del cuerpo de Cristo. Eso quiere decir que vamos a tener una comunión los unos con los otros y vamos a poder trabajar dentro de la obra en armonía. Es otra cosa que hace el Espíritu Santo. Y esto me encanta. Dice que el Espíritu Santo nos pone un sello. ¿Y qué significa un sello, hermano, hermana? Un sello es podríamos decirlo así, una carta de propiedad. El Espíritu Santo, cuando nos sella, quiere decir que ese sello dice: eres propiedad de Cristo. Ya no somos cualquier cosa. Entonces, ese es el sello que el Espíritu Santo nos pone. En Efesios capítulo 1, verso 13 y 14 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, fíjense, pero cómo el Espíritu Santo hace la obra salvadora para poner ese sello, dice: el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿se dan cuenta? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Gloria a Cristo. Entonces, mis hermanos, lo primero es, la salvación es una dádiva divina de Dios. Ya está. Nosotros decidimos si la tomamos. Al tomarla, dice aquí, creer en Cristo. Lo segundo, paz, el sello del Espíritu Santo. Pero se dan cuenta, primero tiene que convencernos. Luego tiene que bautizarnos dentro del cuerpo. Luego nos pone el sello. Otra cosa que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente es lo regenera. Estos son la regeneración, mis hermanos, es un proceso de algo que ya está hecho, pero voy a poner un ejemplo: el hierro. El hierro se empieza a corroer y a poner mojoso. Entonces, para verlo bonito, una vez más, hay que lijarlo, hay que pulirlo y luego hay que pintarlo. Y luego se ve una vez más bonito. De igual manera, hermano, hermana, el cristiano, el Espíritu Santo lo empieza a regenerar, a quitar todo aquello sucio, todo aquello viejo, todo aquello que ha venido a ensuciar lo que a Dios le agrada, la creación de Dios. Entonces, ese es, mi hermano, efecto de lo que es la obra salvadora en el cristiano, pero por medio del Espíritu Santo. Otra cosa que hace el Espíritu Santo en el cristiano ya con la salvación es lo llena. Efesios 5:11 dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Hermano, hermana, ¿por qué dice no participéis? Porque si el Espíritu Santo te llena, es un hecho que tú no vas a tener
deseos de volver a participar en las obras infructuosas. Y el apóstol Pablo aquí le está diciendo a la iglesia de Efeso, porque ellos ya sabían que el Espíritu Santo ya había hecho algo en ellos, pero se les había olvidado. Entonces estaban volviendo a su vida pasada. Pero con el Espíritu Santo te recuerda que no puedes volver a hacer lo mismo que hacías antes. Otra cualidad importante del Espíritu Santo en el creyente es, nos enseña. Juan 14:26 dice, nos enseña el Espíritu Santo. Juan 14:26, mis hermanos, dice así, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Se dan cuenta, hermanos, cuán importante es la función del Espíritu Santo en la obra salvadora de Dios en el cristiano, en el creyente? ¿Por qué? Porque Él nos va a enseñar lo que Dios quiere que nosotros hagamos y sobre todo nos va a recordar. ¿Se recuerdan que cuando decíamos que Él nos llena, Él nos recuerda? Ya no puedes participar de eso. ¿Por qué? Porque ya eres una nueva criatura. Dice la palabra que cuando venimos a Cristo somos nuevas criaturas. Todas las cosas pasadas, dice, quedaron atrás. He aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, si nosotros tenemos nuestra vida nueva, tenemos que saber cómo conducirnos. ¿Y quién es el que nos enseña eso? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos recuerda no solo cómo debemos de vivir, sino nos recuerda las promesas que Dios tiene para con nosotros? Nos recuerda en la promesa de vida eterna que Cristo nos dejó antes de partir con el Padre. Entonces es importante. Y la última cosa, hay muchas que el Espíritu Santo hace en la obra salvadora dentro del cristiano, pero estas 7 son las que vamos a retomar ahora. Nos da dones. Fíjense qué hermoso es el Espíritu Santo. Nos enseña, pero nos da dones y nos capacita para poder usar esos dones en beneficio de la iglesia. Y aquí estamos hablando de la iglesia local. Hay una clase que habla acerca de que la iglesia se divide en 2 partes, pero aquí nos está hablando de la iglesia local. En Primera de Corintios, capítulo 12, Primera de Corintios, capítulo 12, verso del 1 al 11, dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. El apóstol Pablo diciéndole a los corintios: sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los hilos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús. Anatema es como decir maldito, maldecir a Jesús. No, nadie que hable por medio del Espíritu va a decir una palabra o va a hacer algo que maldiga a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Qué importancia del Espíritu Santo, hermanos, en la obra salvadora. Para mantener esa salvación con nosotros, el Espíritu Santo es el que nos ayuda a sostenerla, mantenerla y caminar en esa salvación. Ahora bien, hay diversidad de dones, dice, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Se están dando cuenta, el Espíritu Santo es quien da los dones y los reparte como Él quiere. Pero el Señor es el mismo. El Señor y el Espíritu Santo son los mismos. Y hay diversidad de operaciones, dice, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Aquí vienen algunos los dones. A otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe, por el mismo Espíritu.
y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Mi hermano, hermana, déjame decirte, la salvación proviene de Dios. Si Dios te escogió para ser salvo, abraza esa salvación, no la sueltes. La muerte de Cristo nos ha dado el privilegio de volver a estar en la presencia misma de Dios. Y no dejes atrás al Espíritu Santo, que es quien te va a guiar, quien te va a enseñar, quien te va a recordar, como te decía, no solo las promesas de Dios, te va a enseñar cómo caminar en agrado a Dios, te va a enseñar cómo hablar a otros para que puedan venir también y ser partícipes de esta salvación. La salvación no es solo para uno, hermano, hermana. Es para todo aquel que la quiere, la sostiene y la abraza como suya. Cuando tú tienes algo que es tuyo, tú lo cuidas, lo guardas, que no se arruine, que funcione bien. De igual manera, hermano, hermana, tenemos que hacer con la salvación algo nuestro, abrazarla, sostenerla, cuidarla, porque estamos en el mundo. Y el mundo, hermano, hermana, dice la palabra que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Él solo está esperando un descuido tuyo, hermano, hermana. ¿Para qué? Para echarte la mano. Entonces, la verdad divina de la salvación, es este tema. Espero, mi hermano, hermana, que haya sido de bendición para tu vida, como lo ha sido para la mía. Y te digo, hermano, no por obras somos salvos, no porque seamos buenas personas somos salvos. La salvación proviene de Dios, que Él nos ha escogido. Y por medio de Jesucristo nosotros la podemos obtener, tomando la decisión de creer en Jesucristo y dejándonos guiar, enseñar por el Espíritu Santo. Dios te bendiga, hermano, hermana.